Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla el padre Abel y hoy he querido hablar de un tema, del que poco se habla hoy en día y que nuestros hermanos evangélicos atacan constantemente por considerarlo un asunto antibíblico. Es el fascinante y complejo tema del purgatorio. Bueno, primero iniciaré contando qué es el purgatorio. Es un estado, pero también, es un lugar aunque no físico, pero a diferencia del cielo y del infierno este es de carácter transitorio para dar la purificación necesaria a aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. Esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno porque como podemos ver en el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 27 dice allí no entrará nada manchado. Eso quiere decir que nadie que tenga pecado podrá entrar al reino de Dios. Segundo, debería explicar que el purgatorio no es un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Esto favorece que los protestantes piensen acerca de él no solo como un lugar distinto en el más allá, algo que la Iglesia no enseña, sino, aún peor, que el purgatorio es un destino intermedio entre el cielo y el infierno. Esto es totalmente falso, y debería enfatizarles muy fuertemente a los protestantes que todo el que va al purgatorio va al cielo. De hecho, la razón por la que uno va al purgatorio es para que pueda ser adaptado para la vida en el cielo. El purgatorio entonces constituye el salón de belleza del cielo, el lugar donde uno va para ser acicalado antes de ser conducido al salón del trono. Tercero, el fundamento bíblico. Muchos hermanos protestantes preguntarán ¿pero dónde está eso descrito en la Biblia? Bueno, yo les respondo con varios fundamentos y pasajes. Podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 32 el cual dice: el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Eso quiere decir que en el otro mundo hay pecados que sí, se perdonan, pero ¿dónde? En el cielo no puede ser porque como leímos en el libro del Apocalipsis allí no puede entrar nada manchado y en el infierno mucho menos porque allí no se perdonan pecados porque los que han caído ahí ya perdieron su posibilidad de ser redimidos. También podemos encontrar algo sobre el purgatorio en 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 que dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? La palabra bautismo es utilizada aquí como una metáfora para expresar sufrimiento o penitencia. Para verificar eso puedo remitirlos a San Marcos capítulo 10 versículos 38 y 39, o podemos también ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 16 versículos del 12 al 50, Pablo escribe sobre una práctica entre los cristianos de bautizarse por los difuntos. Él no la condena, sino que la exalta como válida porque demuestra fe en la resurrección. Este texto, podemos compararlo con un texto del libro de los Macabeos, el cual no encontrarás en una Biblia protestante puesto que Lutero lo quitó de esas Biblias, porque él sabía, que ese texto hablaba de la realidad del purgatorio. Me refiero al texto, segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 44. El cual dice, Judas Macabeo, efectuó entre sus soldados una colecta, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado, pues, creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios, ofreció este sacrificio por los muertos, para que fuesen perdonados de su pecado. Otro texto que puedo citar para comprobar bíblicamente la existencia del purgatorio es, 1 Corintios 3 versículos del 13 al 15 que dice: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará pero no sin pasar por el fuego. Notemos dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar afirma que si la obra resiste al ser examinada la persona se salvará. En este caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación.
Pero, inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Como podemos ver en estos textos, la doctrina del purgatorio es completamente bíblica, pero ¿de qué otra forma podemos dar fe de la existencia del purgatorio? Bueno, podemos buscar escritos de los primeros cristianos. Cuarto. El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad y a los cuales se les llama padres de la Iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. Año 211. Tertuliano. Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307. Lactancio. El justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego. Purificación. Año 386. Juan Crisóstomo. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Año 580. Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Como te darás cuenta, el testimonio histórico de ellos es de gran valor, pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo donde ellos hablaban sobre esta enseñanza de la purificación igual purgatorio. Quinto. La idea de que el purgatorio es una invención tardía es similarmente falsa. De hecho, ha sido parte de la religión verdadera desde el tiempo de Cristo. Se atestigua acerca de ella no solo en 2 Macabeos, que da testimonio directamente de la creencia, sino en otros libros judíos precristianos, como la vida de Adán y Eva, que dice que Adán será liberado del purgatorio en el último día. Era también parte de la verdadera religión en tiempos de Jesús, como muestran los escritos del Nuevo Testamento. Y ha sido parte de la verdadera religión siempre desde los tiempos de Cristo, como también muestran los escritos de los padres de la Iglesia. No solo los católicos creen en esta purificación final, sino que también lo hacen los ortodoxos orientales, aunque frecuentemente no usan el término purgatorio para referirse a ella, al igual que los judíos ortodoxos. De hecho, hoy en día, cuando muere un ser querido de una persona judía, ésta reza una oración conocida como el Kadish del apenado, durante los 11 meses siguientes a la muerte, por la purificación de la persona amada. Como la doctrina del purgatorio fue sostenida por judíos precristianos, judíos poscristianos, católicos y ortodoxos orientales, nadie pensó en negarla hasta la Reforma protestante, y es así que solo los protestantes la niegan hoy en día. Sexto. Otra cosa que podemos preguntarnos es ¿cómo es el purgatorio? Según los textos bíblicos, los sufrimientos allí son similares a los del infierno, por no decir idénticos, pero el purgatorio es solo un estado temporal, el infierno es permanente. Para darles una idea les puedo contar el testimonio de Sor Faustina Kowalska, una religiosa de inicios del siglo XX que visitó el purgatorio y lo narra así. Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido, solamente nosotras podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a las almas qué es lo que más las hacía sufrir. Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi a Nuestra Señora visitando a las almas del purgatorio, la llamaban Estrella del Mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Séptimo. En resumen, podemos decir que solo hay 2 caminos, la condenación y la salvación, pero en la salvación, recordando el texto de 1 de Corintios 3 versículos del 13 al 15, en el cual nos dice que para la salvación hay 2 caminos, el primero de ellos es para quienes murieron en perfecta gracia de Dios y no merecen pasar por el fuego, y el segundo es quienes no murieron en gracia de Dios pero que tampoco merecen ir al infierno, pero tampoco pueden ir al cielo porque allá no entra nada manchado, por ende irán al purgatorio.
purgatorio. Espero que con las definiciones teológicas, los textos bíblicos, las referencias de los primeros cristianos, las pruebas históricas de la tradición judía y los testimonios podamos entender mejor la realidad del purgatorio y no dejar que las falsas doctrinas lleguen a nuestras vidas. Espero haber sido claro, y que el Señor les bendiga. Amén.